Saludos en una nueva actividad de la edición virtual de la 25ª edición del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. En esta tercera sesión del 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, enmarcado en esta edición del Festival Internacional que cada año organiza Coros y Danzas de Ingenio y que en esta ocasión se presenta como una edición virtual obligada por la actual situación de pandemia mundial, contaremos con la participación y contribución del cronista oficial de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, que precisamente nos situará en épocas pasadas en las que Canarias también fue asolada por pandemias. Hemos vivido en estos últimos meses unas circunstancias inesperadas, pero que no son ni mucho menos nuevas para la humanidad. En otros momentos, en otras ocasiones, hemos vivido pandemias similares, con la misma incertidumbre, la misma tragedia, el mismo dolor. El cronista oficial de la Villa de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, nos ofrece en la siguiente charla un repaso a algunos de esos momentos. Los dejamos con él. Saludos a los señores telespectadores de la televisión comarcal y a todos aquellos que me puedan ver a través de la red. Antes de entrar en materia, quisiera dar mi agradecimiento a los organizadores del Festival Internacional de Folclore, que han tenido la amabilidad, como otras veces, de invitarme a sus actos, aunque desgraciadamente este año, por las circunstancias que ya todos conocemos, no se pueda celebrar presencialmente. Es por ello, por lo que se me ha ofrecido, que dirija una charla relacionada con estos malos momentos que estamos viviendo. Y yo desde el primer momento acepté, porque nunca me niego a este tipo de cosas, pero francamente no es de mi agrado. El público además estará cansado, hastiado de tanta mascarilla, de tanto médico y de tanto miedo. Por lo tanto, mi charla va a ser en un plan anecdótico, sencillo, distendido, en el que voy a mostrar la historia de las distintas catástrofes que han pasado por Ingenio, pero, eso sí, sin entrar en materia científica, sin entrar en materia de otro orden que no sea el puramente de relato y de transmisión de unos conocimientos
de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que, tengo que decir, que todos, por muy malos que fueran, pasaron, como estoy seguro de que este momento también va a pasar. Por lo tanto, si nuestros antepasados superaron estos momentos, ¿por qué no lo vamos a superar nosotros? Bien, para empezar, decirles que nuestras islas, que siempre nos las han mostrado con un carácter bucólico, el Jardín de las Hespérides, las Islas Afortunadas, las Islas de la Felicidad, pues no deja de ser en cierto modo un mito, porque frente a las grandes ventajas que tiene nuestra situación geográfica, también, desgraciadamente, eso a lo largo de la historia nos ha traído muchos inconvenientes. Para empezar, decirles que, en primer lugar, hemos pasado las islas, aunque me voy a referir concretamente al caso de Ingenio, que es el que me compete a mí como cronista oficial, han sufrido, pues, desastres de índole natural, como pueden ser los seísmos y los volcanes. Históricamente, hemos sufrido los volcanes de Tenerife, tanto el volcán de Garachico como el de Wismar, como el famoso volcán del año 1730 en Lanzarote, que estuvo durante mucho tiempo y que sepultó 9 pueblos, o bien los 2 últimos en La Palma, de San Juan, y el del sur de La Palma, y por último el del Hierro. Y además estamos sufriendo constantemente, pues seísmos casi todos los días, pero la población canaria, aun siendo consciente de que esto existe, pues hemos vivido tranquilamente y nunca ha ocurrido nada. Bien, también las islas han sufrido las epidemias, pero antes de las epidemias también las plagas. Las plagas han machacado frecuentemente la economía de las islas y me refiero concretamente a la cigarra africana y la cigarra de la tierra. Periódicamente y en el periodo histórico, las plagas han asolado nuestros campos e incluso, pues bueno, la gente ha tenido que dedicarse especialmente a su extensión. No hay que olvidar, muchos nos acordamos de ellos, las 2 últimas plagas procedentes de África en el año 54, la famosa plaga, y la plaga del año 57, ¿no? Que fueron, digamos, las 2 últimas que extendieron nuestros campos e incluso acabaron con parte de nuestra fauna. Nuestro famoso guirre desapareció por culpa de los pesticidas. Bien, aparte de esas catástrofes, plagas, también hemos sufrido hambrunas. Bien, nuestras islas, sus habitantes dedicados a la agricultura, pues han habido años, lo que llamamos años ruines, años malos, años con carencia de lluvia, que han traído como consecuencia el hambre. Y también, desgraciadamente, los llamados ciclos productivos que se han acabado en las islas, como fueron el primer ciclo productivo fabuloso, como fue la caña de azúcar, el vino,
que ha desaparecido y nuestra agricultura ha tenido que ser una agricultura de supervivencia. Todo eso unido a que la carencia de agua en nuestras islas, ¿no? Pero también hemos tenido otro tipo de desastres. Por ejemplo, las invasiones piráticas. Y todas estas circunstancias hacen que la población emigre. Entonces, una de las plagas más importantes, por decirlo de alguna manera, ha sido la migración. Consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Estado y consecuencia de nuestra situación, de donde si bien desde el exterior nos viene el bienestar, el hecho de estar también en medio del Atlántico también nos ha traído la desgracia, tanto de Europa como de África como de América. Por lo tanto, una vez visto este panorama, que yo no pretendo que sea apocalíptico, sino descriptivo, pues vamos a quizás a la parte que más nos puede interesar y es la que nos trae a esta charla, ¿no? Y es las epidemias. Las epidemias de las cuales ahora estamos sufriendo una que se ha convertido en pandemia, ya que es universal, ¿no? Ay, Canarias mía, yo quiero cantarte con la voz del pueblo que es quien sabe amarte. He cantado a tus paisajes y a tus bellezas, y a tus bellezas. Y llegamos al tema que hoy nos ocupa, que es la pandemia que estamos sufriendo. Y para ello vamos a hacer un recorrido histórico por las distintas epidemias que ha sufrido nuestro pueblo, en este caso Ingenio, y por extensión el sur y por extensión la isla, ¿no? Y en algunos casos todo el archipiélago. Pero bueno, vamos a centrarnos de alguna manera en el lugar donde nos encontramos. Miren ustedes, las epidemias son recurrentes en muchos casos. Si vamos a nombrar aquellas enfermedades, por decirlo de alguna manera, contagiosas a lo largo de la historia, nos encontramos con palabras muy feas, como pueden ser la peste, la famosa peste negra que en la Edad Media causó gran mortandad en Europa y que aquí la encontramos a principios del siglo XVI, esa llamada peste bubónica, ¿no? Que tantos estragos ha provocado en la población, ¿no? Otra epidemia aquí muy común es la llamada lepra. La lepra, que hay una que de hecho sí no es una enfermedad excesivamente mala, pero que la hemos sufrido en bastantes ocasiones y que incluso ha llegado a ser popular con el nombre le han dado en algunos casos el nombre de elefantiasis o lacerado o enfermedad de San Lázaro, ¿no? Que causa deformaciones en los distintos miembros del cuerpo de las personas, ¿no? Esta enfermedad, la enfermedad de San Lázaro, sí que ha sido muy común en Ingenio, porque, por ejemplo, ya en el siglo XVIII se habla de 30 lacerados que se manda al hospital de San Lázaro en Las Palmas, ¿no? Y, curiosamente, este tipo de enfermedad, pues solamente tenía acceso a los hospitales, a los pocos hospitales que habían en la isla, bueno, pues a la gente que tenía algo pudiente, el resto tenía que estar aislado en sus casas, con las consecuencias que ello podía traer en esas épocas, ¿no? Bien, otra enfermedad de las más también, que también más ha castigado a esta zona, es la llamada fiebre amarilla. La fiebre amarilla, esa es una enfermedad también terrible, porque muchas veces se ha asociado la enfermedad de la fiebre amarilla a la mala situación de la climatología y ha traído consigo también lo que se llama las hambrunas, ¿no? Que luego ya hablaremos de eso.
Podemos hablar también de la que más mortandad ha causado aquí a lo largo de los siglos. Fíjense qué curioso, la viruela, una enfermedad que ya está extinguida. Es decir, la viruela es una epidemia que prácticamente ya no se da, gracias a, digamos, a esa vacuna también de la cual hablaremos próximamente, ¿no? Otro tipo de epidemia común en la zona es conocido comúnmente como tabardillo, que claro, le dio un tabardillo, decían antes la gente, le dio un tabardillo. Pues bueno, eso tiene un nombre científico que es el tifo exantemático, ¿no? El tabardillo. Y después ya más recientemente, pues tenemos otra enfermedad terrible que también asoló esta población, que es el cólera. El cólera, el que fue llamado cólera morbo, ¿no? Y digamos que más recientemente, ya esto fue a principios ya del siglo XX, más recientemente ya lo que más asoló fue la gripe, ¿no? Sobre todo la gripe, que es esa variedad de la gripe española. Bien. Y luego otro tipo de enfermedades que también parecen menores, pero que también han causado bastante mortandad en todas las islas, ¿no? Y es, por ejemplo, la sífilis, la de los conquistadores, pues la difteria, en fin, y otro tipo de enfermedades que ahí están y que muchas de ellas, gracias a Dios, se han extinguido gracias a los avances modernos de la medicina, no cabe la menor duda, ¿no? A estas epidemias que han sufrido los humanos se unen también epidemias en los animales, es decir, en los animales domésticos de los cuales se vivía en esos tiempos, es decir, de la ganadería. Y las epidemias más grandes de las que se puede hablar aquí en Ingenio, aunque también lo sufrieron Telde sobre todo y Agüimes, ¿no?, es la llamada el famoso carbunco de la vaca, allá por el año 1884, ¿no?, que las reses morían sin saber cómo morían y la principal entrada que tenían los pobres vecinos, que eran las reses vacunas, pues morían. Hasta que incluso hay una anécdota que les voy a contar para hacer la charla más grata, ¿no? Cuando ocurría cualquier tipo de las desgracias que yo les estoy comentando, pues lo primero que le ocurría a la gente es, con aquel fervor religioso de la época, es llevar a la Virgen de Candelaria al Calvario. Y cada vez que había una desgracia de cualquier tipo, pues la Virgen de Candelaria para el Calvario. Bueno, pues con ocasión de la famoso carbunco de la vaca, que tenían todos los labradores asombrados, bueno, pues llevaron la procesión de la Virgen de Candelaria al Calvario, todo el pueblo, desde un lado y otro del barranco, victoriando a la Virgen. Llegó la Virgen, le hicieron un novenario y aquello fue un acontecimiento con muchos curas y tal. Bueno, y se acabó el carbunco. Se eliminó el carbunco y entonces, yo supongo que porque se eliminó como se eliminan todas las cosas, pero claro, hubo un señor que era un potentado de Ingenio, un señor muy rico, muy famoso, que se llamó don José Ramírez, que además estaba muy vinculado a la iglesia, porque ostentaba algunos cargos, aunque era civil, ostentaba algunos cargos en la iglesia, como el de mayordomo, el de notario eclesiástico. Pues dijo que había sido un milagro, que la Virgen de Candelaria había logrado que a través de esa procesión arriba a Sequero, pues se había acabado con las fiebres, con la enfermedad de las vacas, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso como anécdota histórica, y lo cierto es que, bueno, eso está así,
Y bueno, que quiere creer lo que lo cree, que no, pues yo lo dejo como anécdota, ¿no? Bien, pero también otro tipo de desgracia que hemos sufrido aquí, pues ha sido también la enfermedad de los cochinos. Todos sabemos que una de las grandes fuentes de ingresos de las familias de Ingenio ha sido los cochinos, los partos de cochinos. De ahí que nos identifiquemos de alguna manera con la venta de cochinos, de la cual no voy a hablar ahora porque ya eso está más que hablado y además se ha convertido en un estereotipo que no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, esa fiebre aftosa de los cochinos, pues cuando venía, pues arrasaba. Y naturalmente, pues las economías familiares tan precarias durante siglos, pues se veían desgraciadamente desfavorecidas, ¿no? Una vez expuesta de una manera un tanto superficial, porque uno con el tiempo que dispone no puede tampoco uno adentrarse en otras cuestiones, ¿no? Pues voy a hacer una pequeña cronología de las distintas epidemias que se ha sufrido aquí a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a hacerlo también sin que sea apocalíptico, pero bueno, vamos a hacer algunas estampas sueltas que más o menos han sido interesantes y que hay que tener en cuenta a lo largo de los 5 siglos que llevamos después de la conquista, ¿no? Hace unos meses, investigando en el archivo parroquial de Agüime, con mi amigo Felipe Enrique, observamos que en los libros de difuntos aparecían mucho más muertos de lo que normalmente ocurrían durante un año, ¿no? Sí, triplicaba o cuadruplicaba la cantidad de muertes y aquí tenía que haber ocurrido algo. Investigando, pues, aunque no hay mucho escrito sobre esto, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que había sido una grave epidemia que había ocurrido ese año, ¿no? Bien, pero quizás lo más conocido fue ya a final del siglo XVIII. En el siglo XVIII se sufrió una gran hambruna, los tiempos malos de aquella época, y un acontecimiento que todo el mundo conoce, que es la arribada a nuestras islas de majoreros, a nuestras costas, ¿no?, que llegaban enfermos y que había que nadie, pues como eran pobres, pues nadie muchas veces le hacía poco caso. Se dio, por ejemplo, el caso de una enferma que murió en Arguineguín y tuvieron que traerla de Arguineguín hasta Vega Grande, unos cuantos, después en Vega Grande, el cadáver, en Vega Grande llevarla hasta Sardina, desde Sardina hasta Agüime y después de Agüime otro relevo hasta Ingenio, llegó aquí a los 3 días. Es decir, todo este tipo de cosas de las cuales les puedo contar multitud de anécdotas, determinan la precariedad y la miseria con que hemos vivido aquí en el pasado, ¿no? Y sobre todo la gran epidemia grave del final del 18 fue la viruela. Pero tuvimos porque ya como les relaté antes, la viruela es la enfermedad que más muertos ha provocado. Y ¿quién nos recuerda cuando niños, en mi caso concretamente, pues nos raspaban el brazo para inocularnos esa vacuna, ¿no? Bueno, pues gracias al invento de la vacuna a finales del 18 por un médico inglés, Jenner, pues se logró de alguna manera aminorar los efectos de lo que es la viruela, ¿no? Fíjate, este hombre, aunque ya se conocían por el mundo asiático este tipo de vacuna, lo digo porque para hacer una relación directa con la vacuna que ahora se está buscando para evitar el mal que estamos pasando, ¿no? Bueno, pues Jenner
observando, era un médico inglés, observando, vio que las mujeres que ordeñaban las vacas, pues le daba la viruela, pero más atenuada. Entonces, a través de ahí creó la vacuna y bueno, y ya se extendió y la probó, dio resultados y ya se extendió por todo el mundo la vacuna. Y aquí, digamos que la vacuna en Ingenio llega al año 1804. Lo digo porque es una anécdota curiosa. ¿Y cómo se llevaba la vacuna para curar esa terrible plaga que era la viruela? Bueno, pues había que inocular las pústulas a un niño que fuera robusto y a través de ese niño se llevaba a los sitios, se le sacaba, esa, vamos a llamarlo de manera vulgar, esa pus que provocaba la vacuna y se inoculaba a otros niños, ¿no? Y se da el caso de que, bueno, que mandaron desde Agüimes a un maestro barbero y a un niño para que trajera desde Tel de la vacuna, ¿no? Y el cura, un tal don Vicente Sánchez, el cura de la parroquia de Agüimes, que en aquella época, pues claro, era también la de Ingenio, pues la gente, como es natural, vean la época de la que les estoy hablando, pues se mostraba reacia a ese tipo de cosas, ¿no? Y él, el cura, logró que se vacunara primero a una sobrina y luego ya llevó la vacuna a casi todos los niños de Agüimes. Se da la circunstancia que una vez vacunados los niños en Agüimes, había que traer la vacuna al resto del señorío, en este caso a la población mayor que era Ingenio en aquella época, ¿no? Era el barrio de Ingenio, pues digamos que estaba muy poblado y había que traerla aquí. Y claro, la familia, los padres, pues no querían que se hiciera ese tipo de experimento con los niños, ¿no? No sabía las consecuencias que podía traer. Y es el sacerdote agüimense, don Vicente, el que tiene que venir y convencer a través de sus sermones, de sus pláticas, los beneficios y que estaba demostrado que provocaba, que era para la salud de sus hijos. Por tanto, ya la gente pues le hizo caso y los niños fueron vacunados, ¿no? Bueno, y una vez visto este episodio de la vacuna, este episodio un tanto anecdótico, un tanto hasta simpático, podemos decir que es, pues ya a lo largo del siglo XIX Ingenio pasa momentos muy malos. Hay que tener en cuenta que la población prácticamente en un siglo, en vez de subir, se estanca y más bien baja. ¿Por qué? Por efecto de estas cosas. Plaga, miseria, hambruna, epidemia y la sangría de la migración como consecuencia de todo esto. Por lo tanto, el siglo XIX es un siglo terrible en todos los aspectos y en el orden político nacional, pues no digamos, ¿no? Bien, a lo largo de este siglo habría que señalar un par de epidemias importantes. La primera es la fiebre amarilla, del año 1811, mientras el capitán Juárez, de Ingenio famoso, luchaba en la guerra de independencia allá por Andalucía. Aquí se pasó un mal trago con la fiebre amarilla, sobre todo en las capitales, que es donde primero, por la aglomeración de gente, donde primero. Y claro, la gente huía de la capital para los campos y lo que hacía es lo que hay que evitar, que es que se reprodujera la epidemia. Por lo tanto, incluso en un principio hasta se llegó a pensar a traer seminario conciliar de Las Palmas y ponerlo en la casa del obispo en el Carrizal, cuando aún la enfermedad no había entrado en los pueblos, ¿no? Hay que considerar que no existían los medios de comunicación de ahora. Bueno, y de alguna manera, pues, digamos que estaba mucho
la gente mucho más preservada de esas cosas a tener menos contacto con el resto, ¿no? Bien, pero también la fiebre amarilla causó estragos también en el año 1838. Pero, si podemos hablar de una hecatombe, bueno, si esa palabra es válida, ¿no? Fue en el año 1847, que se llamó el año del hambre. Y todavía mi abuelo Sindequito Blanco, me decía, el año del hambre, pero para los padres y los abuelos, no, el año del hambre, el año 1847, porque se unió a la epidemia de fiebre amarilla, se unió años ruines, se unió el hambre. Entonces, esa vez, en ese año sí que el pueblo quedó casi desierto de la migración de la gente, porque no tenían aquí para vivir, ¿no? Pero 3 años después vino la epidemia que quizás más conozca la gente y la más que ha oído hablar, que es la famosa epidemia del cólera morbo. Eso fue en el año 1851. Y de esta epidemia del cólera morbo aquí se podía estar hablando todo un programa y así todo no daría. Pero voy a decir algunas pinceladas para que de alguna manera la población que no conozca este episodio histórico pues puede entrar un poco en situación, ¿no? Y es que parece la gran mortandad se produjo aquí no, en toda la isla, entre los meses de julio y agosto. Sí, ya cuando llegó a septiembre, ya la epidemia ha desaparecido. Y aquí cayeron 210 personas como consecuencia de la enfermedad. Pero les voy a decir algo más, y es que ustedes dirán, bueno, son 210 personas, ¿son muchas o son pocas? Para lo que era aquella época, una población de son menos de 3.000 habitantes, pues era una barbaridad. Pero además hay que tener en cuenta que la media anual de fallecidos por muerte natural eran 20. Y en el año 1851 pasamos a 210. Con que imagínense, ¿no? Pero incluso les voy a decir, anecdótico, que claro, porque la epidemia no respeta a rico ni pobre. Entre los fallecidos estaba el alcalde. El alcalde fue uno de los que cayó, el alcalde de Ingenio, don José Domínguez. Don José Domínguez, que había venido, lo había traído su tío, el cura párroco de aquí de Teror, se estableció aquí, se casó con un Ingenio. Bueno, y de aquí viene toda la saga de los Domínguez, ¿no? Pues don José Domínguez falleció como consecuencia de la epidemia. Pero no solamente, así de los personajes, por decirles algunos que me vienen a la memoria en estos momentos, pues toda la familia del primer alcalde de Ingenio, don José Ramírez, hasta un hijo, don Bartolomé Ramírez, que era cura, pues murió como efecto. También don Juan Ramírez, que estaba en Las Palmas, sobrino, también muere también su famoso personaje casado en el Cachazo bien, ¿no? Don Luis Morales. Y ¿por qué no decirlo también? Mi tatarabuelo, Vicente Sánchez, pues también se lo llevó la enfermedad. Y otro personaje importante que muere en el año 51 es un personaje histórico que luchó en la Guerra de Independencia, que es don Cristóbal Espino, ¿no? que luchó con el capitán Juan en la Guerra de Independencia, pues ese también falleció en el 51. En cuanto a la epidemia en sí, decirles que fíjense ustedes hasta qué punto llegó a ser terrible esa enfermedad, que se habilitaron hasta 4 cementerios. Si no solamente el cementerio que está en la plaza hoy día, que ahí está, esperando que se restaure un poco, porque está un poco abandonado y es un edificio histórico, y desde aquí lo tengo que decir, el cementerio del Molinillo, pues se improvisaron cementerios en el que de hoy conocemos como el kilómetro 1, en la zona del Calvario. Ahí se improvisó un cementerio, se improvisó otro cementerio en Marfú, que por cierto, hace unos años sacaron los restos de allí, y se improvisó otro cementerio en el Burrero. E incluso se llegó a decir que había que hacer otro cementerio junto al de los Molinillos porque no cabía la gente.
Y como hecho anecdótico, decirles que el sepulturero de ingenio de aquella época, un tal Juan López, no le tenía miedo a la epidemia. Y con su burro y su carro iba por ahí, y donde había un muerto. Ustedes me disculpan que lo hable de esa manera así, tan distendida, pero bueno, yo creo que hay que dar un poco de humor a esto, ¿no? Juan López metía los cadáveres en el carro y los zumbaba en Mafú. Y la gente le decía, pero gallo, que te vas a enfermar. Dice, mire, yo estoy viviendo muy bien porque me da para el vino, para pagar el vino, que a mí me gusta beber vino, y la gente con las perrillas que me da por llevar a los muertos, yo estoy viviendo muy bien. Así que yo estoy tranquilo. Por cierto, Juan López no se murió, siguió y vivió mucho tiempo, ¿no? Pero en el Carrizal, que por cierto, el Carrizal fue de los lugares donde más virulenta fue la enfermedad, fue en el Carrizal. Pues en el Carrizal había también un personaje que no quería llevar a los muertos porque decía que se le pegaba la enfermedad. Y entonces lo cierto es que cuando él se murió, pues no hubo nadie que lo llevara, ¿no? Es decir que anécdotas como esta. Pero en fin, eso duró 2 meses y ya se terminó. Y luego ya el siguiente episodio lo podemos trasladar ya a finales ya del siglo XIX con nuevos episodios de viruela y nuevos episodios de viruela en el año 1915, que aislaban a la gente en las casas y le ponían guardianes. Sí, que ya sé, con los medios que había, se trataba de amortiguar los efectos de la epidemia, ¿no? Bien, pero quizá otro episodio importante de la historia fue la famosa gripe española del año 18, que con todos los muertos que hubieron con la Segunda Guerra Mundial, pues también la gripe llamada gripe española arrasó también por media humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue un barco que llegó aquí, a Gando y los metieron en Lazareto. Y bueno, ahí la enfermedad empezó a extenderse y tal. Y fíjense que curioso porque ahí tienen especial protagonismo 2 personajes de ingenio, que es Sor Jesús. Sor Jesús, que era una monja, por cierto, hermana del abuelo de Victoriano, de nuestro entrañable Victoriano, que muerto recientemente, pues una hermana de su abuelo, don Francisco Rodríguez, Sor Jesús, que era hermana de la Caridad, pues hizo una gran labor en esa época. De hecho, Sor Jesús tiene en Las Palmas una calle dedicada a ella, un personaje que quizás mucha gente no conozca. Pero también tuvo especial importancia la actuación de un médico de ingenio, el doctor don David Ramírez, que también tiene una calle y que mucha gente tampoco conoce. Pero claro, don David Ramírez se contagió. Fíjese qué curioso, pero salvó la enfermedad, la salvó y siguió. Bien, y ya digamos que con la epidemia, ya después un rebrote, ya después, del año 20 y tal, pero ya a partir de ahí se puede decir que los episodios esos grandes de epidemias pues van a desaparecer hasta que ha llegado este, ¿no? Este ha llegado y si los de atrás han desaparecido, pues este también va a desaparecer. Pues, por la naturaleza así, ¿no? Por las orillas se ven a mares surcar las barquillas en Corralejo. Una vez visto este panorama, pues quizás conviene también hablar un poco de
la cuestión sanitaria, ¿no? Cómo era la sanidad, digamos, a lo largo de los siglos pasados, ¿no? Piensen ustedes, durante siglos, del siglo XX, aquí no había médicos, no había ningún tipo de médico. Si bien había habilitación de médicos a través de la Sociedad Protomédica de Las Palmas, que habilitaba médicos y tal, antes de que se crearan todos los... Después ya los médicos colegiados, pues había médicos, pero aquí no, en las zonas estas eran zonas abandonadas, pues estaban los bien amañados, los machos barberos, gente que se curaban a través de, pues bueno, de algunos beberajes, incluso muchas mezclas también de superstición, en fin, era un panorama bastante triste, ¿no? Fíjese que el primer médico que llega a Ingenio, es allá por el año sobre el año 1880, finalizando en 1880, que se llamó el cirujano Gómez, que tiene una calle aquí en Ingenio, que es la calle que está allí en el Ejido, que es Cirujano Gómez. Ese médico vivió aquí, murió e incluso dejó su parte de su riqueza, se la dejó a la iglesia, ¿no? Porque anteriormente el único médico más cercano estaba en Telde. Después llegó aquí un médico madrileño, don Antonio Sierra y Carbó, que también estuvo poco tiempo. Y el médico que quizá que sentó en Ingenio, digamos, plaza, y que del más que se recuerda de sus actuaciones, es don Pascual Richard López, ¿no? Don Pascual Richard López llega aquí en el año 1895 y está hasta 1907. Luego, fíjense qué curioso, que no vino aquí gracias a la Sociedad de Pasto, que quien pagaba al médico era la Sociedad de Pasto. Es decir, una sociedad que subastaba los pastos, como ustedes ya muchas veces han visto en mis disertaciones, que subastaba los pastos y con el dinero que ganaba, pues entre otras cosas pagaban al médico, ¿no? Que por cierto tuvo una discusión grande porque con el director de la banda de música de aquella época, estoy hablando de finales del siglo XIX, porque don Pascual Richard decía que cómo le iba a pagar más a una persona que se dedicaba a hablar a la gente tocando y con un médico que sanaba vidas humanas, ¿no? Hay una carta preciosa en el archivo parroquial de Ingenio y una letra magnífica de don Pascual Richard que se lamentaba. Lo cierto es que ese marcha de Ingenio en el año 7 y ya entra otro médico también valenciano y ya en el año 1913 pues viene don Manuel Espino Navarro, que es médico de Ingenio, luego le sigue don Juan Espino y más tarde don Vicente Guadaga, los tres médicos de Ingenio, hasta que llegamos a los años 60, donde ya se amplía la plantilla. En cuanto al otro tema importante dentro de la sanidad, aquí pues decir que bueno, los centros asistenciales, ¿cuáles? No había centros asistenciales de ningún tipo, lo único que existía eran en Las Palmas los hospitales, el Hospital de San Lázaro, el Hospital de San Martín, en Telde el Hospital de Santa Rosalía, anteriormente de San Pedro, pero pocos centros asistenciales. Y bueno, y entonces los hospitales y todo eso, eso es una época, todo esto, los hospitales sí, pero después ya los ambulatorios, eso es muy reciente. Merece un capítulo especial lo llamado Lazareto Sucio. Eran centros donde se recluían en cuarentena a los pasajeros de los barcos que recalaban en nuestros puertos, ¿no? Y además donde venía gente sospechosa de haber contraído en los lugares de origen o durante la travesía cualquier enfermedad que pudiera ser contagiosa. Existían en Canarias, ¿no?, en todo el archipiélago, dos lazaretos. Uno aquí en Las Palmas, en la isleta, y el otro pues ya por Santa Cruz de Tenerife. Naturalmente, habían épocas en que eran insuficientes. Y entonces, al ser una zona de mucho trasiego de barcos, ya los intereses internacionales
exigieron la necesidad de la construcción de un lazareto nuevo, ¿no? Y claro, y se plantea dónde se iba a construir, Las islas capitalinas, como siempre, luchando cada una por lo suyo, hasta que después de una discusión y después de un debate, por fin se decide en el año 1882, por acuerdo del Congreso, construirlo en Gando, ¿no? Fue un presupuesto bastante grande. Y además, fíjense que el agua, que es lo más importante para este tipo de establecimientos sanitarios, no había por Gando y había que traerla de lejos. Se tuvo que ir al Carrizal a traer el agua desde el Carrizal en un acueducto que a lo largo de casi 7 kilómetros. Bien, bueno, por cierto que todavía ese acueducto existe por parte, lamentablemente, casi destruido, ¿no? Pero ahí está. Luego se construyó el lazareto bajo los planos del ingeniero Juan de León y Castillo y pues se pone en servicio. Se pone en servicio, pero prácticamente al lazareto no se le dio el uso casi nunca para el que se había construido, que era el de la cuarentena, para los enfermos contagiosos, ¿no? Y cada vez que se hace una decisión, el lazareto se iba deteriorando de una forma o de otra y pocas veces se utilizó para lo que fue construido. Hombre, algunos momentos puntuales sí, por ejemplo, el año 1918 cuando la famosa gripe y algunos otros. Pero claro, la discusión eterna entre la clase política de la época era a ver qué otro destino se le podía dar, pero mientras la discusión estaba a lo largo de todos estos de la primera treintena del siglo XX, pues seguía sin saber qué uso darle, ¿no? Hasta que, en fin, después de haber sido administrado por el Cabildo a partir del año 1916, pues se decide que durante la Guerra Civil se convierta en edificio militar y ya más tarde en lo que sería después, en lo que sería posteriormente el ejército del aire, ¿no? Y ahí está, Lazareto, en esas condiciones, es un monumento histórico que tiene especial importancia en el relato que estamos haciendo y que merece de alguna manera una atención para que se conserve. Dentro también de este panorama de la sanidad, decir que también otra parte fundamental la constituyen también las farmacias. La farmacia también, la primera farmacia que estuvo aquí fue la farmacia en el año 1913, de un tal se llamaba don Faustino Risueño, de Salamanca, ¿no? Y puso una farmacia allí en la calle Nueva, cosa que poca gente sabe. Una farmacia, porque era un farmacéutico titulado en el año 13. Estuvo pocos años aquí, pasados los años 20, pues va. Y entonces la primera farmacia, digamos, que ya todo el mundo conoce, que de todo el sur, fue la farmacia de don Pedro Miñana López en el año 32, y ya después ya vinieron posteriormente otras más tarde, ¿no? Años 60 y posteriores, y ya de eso ya no conviene hablar. Hay que tener en cuenta que para curar las enfermedades el propio farmacéutico era el que elaboraba las medicinas, ¿no? Y yo creo que con con esta pequeña anécdota de médicos y farmacéuticos que están directamente relacionadas con el tema que nos trae, yo diría que conviene hacer una reflexión final. Después de explicado de manera telegráfica
pues todo lo que podían ser las epidemias. Lo único que quiero transmitirles es que espero que esto no haya sido apocalíptico, sino que haya sido información, que en definitiva es lo que yo me propongo cuando doy mis charlas. En fin, que la gente, que los vecinos conozcan un aspecto más de la historia de Ingenio. No cabe duda de que el tema no, como dije al principio, no es un tema agradable, no es un tema que a mí me guste ni que le guste a nadie, pero bueno, es lo que toca. Y como tal, pues yo he tratado de exponer de alguna manera todo este programa, ¿no? Decir que dentro de la humildad de este cronista me atrevo a hacer una reflexión, me atrevo a dar algunos consejos. No sé si soy más adecuado, pero lo voy a decir. Primero que nada, me dirijo a los políticos, a los que mandan. Y es mi deseo que busquen cauces de diálogo, de entendimiento, de consenso, que dejen la confrontación, que los virus no entienden de ideologías, que prioricen este asunto sin abandonar otros, pero que lo prioricen a otros asuntos, porque la vida es lo más importante en el ser humano y ahora mismo estamos luchando contra la muerte. Por lo tanto, mi mensaje a los políticos. En segundo lugar, me dirijo también a los investigadores para que continúen, que redoblen su esfuerzo. Sabemos que lo están haciendo, que lo están buscando en búsqueda de la dichosa vacuna, en busca de la solución a esto. Me dirijo a la clase médica, a los sanitarios en general, a esa labor que están haciendo, que continúe, que la sociedad se lo agradece a todos estos gente relacionada con la medicina que están luchando aún a costa de sus propias vidas. Y por último, me dirijo a la población, que bueno, que esto es un episodio más, nos ha tocado vivirlo, estamos aquí, la vida sigue, esto se va a acabar, no cabe la menor duda, y quizá lanzar aquella máxima, por decirlo de alguna manera, que dice que en cualquier circunstancia un hombre para ser feliz necesita tres cosas: tener a alguien a quien amar, tener siempre algo que hacer y tener siempre algo bueno que esperar.